La instalación de una incineradora de estas características supondría el fin de nuestros pueblos. Nuestro agua, nuestra tierra y nuestro aire se verían gravemente contaminados. Las dioxinas entrarían en la cadena alimentaria y de manera lenta pero irreversible se verían absorbidas por nuestro organismo. El proceso es lento pero imparable. La contaminación es un asesino silencioso. Mata poco a poco y afecta sobre todo a la población infantil. No conoce barreras, no hay nada que frene su expansión, ni siquiera los mejores filtros. Esta incineradora podría afectar a 350.000 personas en un radio de 25 kilómetros a la redonda desde el punto en el que nos encontramos. Por todo esto estamos hoy aquí, venidos de toda la comarca del Alcalatén y de las comarcas vecinas. No tuvimos voz, no tuvimos oportunidad de expresar nuestra opinión, se nos ocultó. Estamos en nuestro derecho y nos afecta en lo más fundamental que tenemos, la vida y la salud. Por eso, aquí y ahora, decimos no a la incineradora de residuos tóxicos y peligrosos. No a la incineradora. Estamos decididos a impedirlo. No lo permitiremos. Somos muchos los que no queremos la incineradora. Somos muchos los que luchamos por impedirlo y lo hacemos juntos, todos los días. Y lo seguiremos haciendo. Ellos van a perder. Lograremos imponer la razón, la cordura, la unidad y sobre todo las ganas de vivir. El camino será largo, pero juntos lo recorreremos. Estamos dispuestos a llegar donde sea necesario. Tenemos la justicia de nuestro lado y a ella recurriremos si Consellería no para esta barbarie. La salud es un derecho constitucional. Informes médicos nos avalan y la ciudadanía no puede debidamente informada del peligro que corre, tal como investiga en estos momentos Europa. Ya hay suficientes irregularidades cometidas por la empresa como para que la Consellería le retire la licencia de actividad. En el resto del mundo se están cerrando muchas incineradoras. En Estados Unidos, por ejemplo, de 5.000 que habían, ya solo quedan 83. Otros países europeos buscan alternativas menos nocivas para que no se contamine más nuestro planeta. Entonces, ¿por qué se ha de permitir una incineradora tan cerca de nuestras casas y la de nuestros seres queridos? Desde el momento que supimos del proyecto, la ciudadanía hemos expresado en reiteradas ocasiones nuestro total rechazo al mismo. En la Alcora, en Castellón y en Valencia, miles de personas nos hemos unido en un solo grito. ¡No a la incineradora! ¡No a la incineradora! ¡No a la incineradora! ¡No a la incineradora! Porque nuestros padres amaban la tierra en la que vivimos. Ellos nos enseñaron a amarla y queremos que nuestros hijos tengan la oportunidad de disfrutarla como nosotros lo hacemos. Estamos aquí porque nos va el futuro en ello. Lo tenemos que hacer por nosotros, por nuestros hijos y por aquellos que todavía han de venir. No podemos permitir que el interés de unos pocos haga daño a muchos. En estos momentos de crisis tan difíciles, la instalación de la incineradora restaría valor a todo lo que tenemos, depreciaría enormemente nuestro entorno y condenaría a muerte el futuro de las próximas generaciones. Pero sobre todo estamos aquí porque luchamos por nuestro bien más preciado.